Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña Jorge Martínez, quien es secretario general del Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Quito. En este momento vamos a hablar con el secretario acerca de cuáles son estas estrategias que el gobierno ha implementado o está buscando para poder apaciguar la crisis eléctrica que vive el país. Vamos a analizar esta situación con el ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. Por favor, cuéntenos un poquito. Vamos a hablar un poco acerca de este panorama de las estrategias que el gobierno tiene como una propuesta para implementar y dar o hacer frente a la crisis eléctrica que atraviesa el país. Hablemos de una de las primeras de esas, que es el tema de las barcazas. ¿Cómo ven ustedes este tema? Bueno, primero hay que señalar que esta es la crónica de los apagones anunciados. De verdad, los trabajadores hemos venido denunciando y hoy ya no solo es nuestra voz. La Contraloría General del Estado acaba de emitir un informe señalando que en los gobiernos pasados, fundamentalmente de Moreno y de Lasso, va 2 años también, ha habido irresponsabilidad, en nuestra opinión, ineptitud, para enfrentar un tema que los técnicos siempre lo hemos señalado. Hay que recordarle al país que hay un Plan Nacional de Electricidad. Este plan proyecta las necesidades de energía hasta el año 2030. Por lo tanto, cada año se sabe las necesidades de energía. En el 23 se anunció 450 megas, ahora 1080 megas. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho o dejado de hacer los tomadores de decisiones? Sin duda, nos señalarán ahora esta famosa frase de que no hay energía más cara que la que no se tiene. Entonces, lamentablemente hemos recurrido a este viejo método de las barcazas, que es el que vivíamos hace 20 años. Llegaba el estiaje que todos conocemos, que va desde octubre hasta marzo, abril, y entonces, claro, venían las barcazas que estaban parqueadas, para ponerlo así, o acodadas en Panamá, y entonces viva la fiesta de la energía cara en el país. Esto tiene que saber nuestro pueblo. Esta energía va a costar, según informes del propio ministerio, 14.35 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando en nuestra tarifa la generación fundamentalmente hidroeléctrica le cuesta al país 3.53 centavos de dólar. Es decir, más de 4 veces el costo. Entonces, claro, la barcaza será una solución. Las barcazas, porque ya esta tiene 100 megas y recién tienen resuelto 350 megas. Hacen falta, ¿no es cierto?, 750 más. Entonces, este es un tema que los ecuatorianos vamos a terminar pagando esta irresponsabilidad en costos de energía muy altos que tienen que salir de algún lado. Es decir, si este es un país con necesidades por el presupuesto general del Estado, a alguien le van a quitar, porque esta es la realidad. O al final no será que después de la crisis venga el tema de las tarifas. Esto también hemos anunciado y hemos denunciado los trabajadores. También sobre este tema de las tarifas, hay un pronunciamiento por parte del gobierno, digamos como para apaciguar esta situación, y es el hecho de que el gobierno estaría subsidiando el total de lo que salgan de las planillas hasta máximo 180 megavatios. Esto es algo que ha señalado el gobierno que implementaría posteriormente. No sé ustedes cómo ven esta medida. Tal vez es como para apaciguar el hecho de que, como usted lo menciona, también puede existir un incremento. ¿De dónde se sacaría este presupuesto para poder cubrir esta crisis, este tema de las barcazas, por ejemplo? Sobre esto hemos dicho que son curiosas las coincidencias, porque claro, resulta que nos van a rebajar el costo de la energía, o van a regalar, para ponerlo así, hasta 180 kilovatios, coincidencialmente los meses de diciembre, enero y febrero, cuando estaremos asistiendo a las urnas. Recordemos que esto ya pasó cuando íbamos a la consulta popular, un día viernes, ¿no es cierto?, nos dieron vacación para no suspender la energía el domingo que se votaba, y nos regalaron el mes de abril un porcentaje del consumo de las planicies. Entonces, la verdad, estos son paños de agua tibia. Sin duda a la gente le caerá bien, porque nos obsequien $15 a las personas que tienen ese consumo, será bienvenido. Pero el problema no está allí, el problema es de mucha más profundidad. El problema es cuál es la política pública de solución de este tema. Porque incluso estas soluciones de traer las barcazas, de incorporar grupos térmicos, no son la solución definitiva, porque
La demanda crece cada año. Le estoy demostrando que en el 23 eran 450. En el 24, 1100. En el 25 seguramente serán 1000 más. Entonces, necesitamos decisiones de mediano y largo plazo. La gran capacidad hidroenergética que tiene el país. Hay que prever, ¿no es cierto?, una visión que resuelva la necesidad de energía. Y este no solo es el único problema. Quiero además advertirle a la comunidad que también es un tema de capacidad de las subestaciones, del sistema de transmisión y subtransmisión. Es decir, los transformadores de las subestaciones en la costa están trabajando al 105, al 110%, es decir, pueden incluso colapsar, pueden tal vez en un momento determinado ya ni siquiera tener capacidad de recibir energía, es decir, por más barcazas que vengan, por más grupos térmicos que vengan. Entonces, esto es un problema estructural. Nosotros creemos que además es un problema de institucionalidad. Hay que regresar al Ministerio de Electricidad como no un ente burocrático, sino como un ente gubernamental que formule política pública, no paños de agua tibia y no medidas populistas que parecería ser tienen más interés en las elecciones que en la solución de los problemas del país. Ingeniero, otro de los ejes, digamos, estratégicos del gobierno también es el, digamos, funcionamiento nuevamente de lo que son las termoeléctricas. Ellos anunciaron que ante la falta de mantenimiento a las termoeléctricas, esta fue una de las causas por las cuales existe, digamos, un déficit de generación de energía por parte de las termoeléctricas. ¿Esto es verdad? ¿Esto es verídico? ¿Qué es lo que se puede hacer para que nos podamos beneficiar de las termoeléctricas aquí en el país? Bueno, es importante resaltar un tema estratégico, ¿no? Cuando el país tiene una matriz energética altamente dependiente del agua, siempre necesitamos tener una reserva estratégica. ¿Qué significa esa reserva estratégica? Que un porcentaje de esa generación tenemos que tenerla precisamente por estas circunstancias, por el estiaje, ¿no? El 75% de nuestro parque generador hídrico está en la vertiente oriental, por lo tanto, sufre, ¿no es cierto?, el efecto de este estiaje. Una medida necesaria a eso es tener una reserva térmica, de tal forma que cuando hay escasez de agua, entre el parque generador. Pero hasta esto abandonaron. Sí, esto estuvo abandonado, sin repuestos, sin aceite, sin mantenimiento. Entiendo que se han hecho algunos esfuerzos. Se están hoy día incorporando grupos térmicos, pero también esto, ¿a costa de qué? ¿No es cierto? A costa de inversiones altas, ¿no es cierto? Algunas incluso han sido ya mencionadas, ¿no es cierto?, con posibles actos de corrupción. Primero, la barcaza, recuerde usted, vino sin contrato. Segundo, hoy hay denuncias de certificaciones falsas e inadecuadas de los equipos técnicos que están instalándose. Entonces, todas estas emergencias nos recuerdan ese viejo país en el cual, ¿no es cierto?, las soluciones van de la mano de los intereses de quienes representan o los vendedores o los fabricantes o quienes importan el combustible, con lo cual resuelven el problema de la generación. Entonces, yo creo que todo este tema tiene que ser mirado con una perspectiva de sentido nacional. Bueno, el gobierno ha dicho, ¿no?, el problema en este momento es de 1100 megavatios. Recordemos que esta primera etapa, 100 aporta la barcaza, 250 megavatios de grupos estacionarios que entiendo están llegando o instalándose en el país, tanto en Esmeraldas, en Los Ríos, en Santa Elena. Esto es 350. Hablan de una segunda etapa y de una tercera etapa. Hay que llegar a 1100, ¿sí? Hoy, ¿cómo suplimos esa necesidad? 450 megavatios nos vende Colombia. Colombia ya nos ha anunciado también, señores, vamos solo a vender energía spot. Y segundo, si en Colombia se agrava el estiaje, pues arreglesen ustedes. Y recordemos también que en Colombia llegó a vendernos energía a 60 centavos de dólar el kilovatio. Entonces, toda esta irresponsabilidad, estos inmensos recursos, que hay cálculos que dicen que seguramente le costará al país más de $1.000 millones. La pregunta es, si hubiésemos tenido tomadores de decisiones, gobiernos, ministros, administradores, que decidían correctamente, con 1.000 millones, hubiésemos instalado 1000 megas como parte del patrimonio nacional.
Esa es nada más la factura que vamos a pagar los ecuatorianos. Como otro de los ejes y uno de los últimos que ha mencionado el gobierno es el hecho de la inversión, digamos, la participación de la empresa privada para ayudar con la crisis eléctrica. En esta situación, ¿cuánto sería la capacidad que puede aportar el sector privado para poder enfrentar esta crisis? Bueno, siempre son un poco optimistas, ¿no? Los gobiernos a veces creo que nos tienen acostumbrados a esto. Hay estudios que determinan que efectivamente esto no pasará más de 100 megas, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque es bueno que la gente nos entienda. Una fábrica tiene un generador que estuvo acostumbrado a que en un momento determinado haya una suspensión de energía y entonces pone a funcionar este generador. Y claro, ahora, ¿cuál es la regulación que se ha emitido? Ustedes generan y nosotros les compensamos en energía, es decir, ustedes dejan de pagar la energía que generan. Y también, entiendo, habrá consideraciones seguramente en el tema del combustible. Esto es lo curioso, ¿no? Cuando los empresarios, ¿no es cierto?, reciben beneficios del Estado, esto se llama incentivo. Y cuando los pobres, ¿no es cierto?, necesitan que el Estado les ayude, esto se llama subsidio. Entonces, esa es la paradoja del país, ¿no es cierto? El incentivo para los ricos y subsidio para los pobres. Al final, bueno, yo creo que esta crisis en realidad requiere de todos. O sea, me parece que este es un momento en el que hay que incorporar energía, pero volvemos a señalar, todo este proceso significará parches, paños de agua tibia en un problema más profundo, en un problema de política pública de largo aliento. Ya para finalizar, ingeniero, con todas estas estrategias, ¿existe tal vez la posibilidad de que tengamos más apagones, ya sea de 4 horas, de momentos largos? Tal vez este es un panorama, digamos, posible para el Ecuador. Bueno, yo creo que sí, pues porque si todas estas ideas, ¿no es cierto?, todos estos anuncios se retrasan, pongámonos el ejemplo, ¿no es cierto?, la barcaza debía estar operando. Descubrieron que ha habido corrientes fuertes en el río Guayas y que por lo tanto, ¿no es cierto?, estas corrientes han hecho que la barcaza tenga unos desplazamientos en su operación. O sea, porque de hecho estos son equipos que hay que poner a punto, como he señalado, hay que trabajar, ¿no es cierto?, en las conexiones, en la provisión del combustible, en toda la infraestructura que necesita considerarse. Y si estas acciones se demoran en el tiempo, sencillamente no hay energía, y cuando no hay energía, los apagones vendrán. Yo de verdad no quiero ser agorero, porque de esto no se trata, porque hemos sido muy claros en esto. Los trabajadores no administramos las empresas, los trabajadores demandamos que quienes vienen a la administración de las empresas nos entreguen los recursos, los medios, los materiales, los insumos para poderles servir a la comunidad de manera eficiente. Pero si estos temas se dificultan por el tiempo, por las razones, la consecuencia será que tendrán que recurrir a los apagones. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos, al ingeniero Jorge Martínez, quien es secretario general del Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Quito, tal cual como él nos señaló, dentro de estas estrategias por parte del gobierno para poder enfrentar la crisis eléctrica. Él señaló que es necesario verdaderas políticas públicas que sean como una estrategia para poder apaciguar esta crisis, y también cabe señalar que una de estas estrategias, que es la operación de la primera barcaza aquí en el país, será a partir del 13 de septiembre. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.